Bien, chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es el profesor Martín Mancilla. Vengo para poder darles la sesión de la clase de Ciencias Sociales a nuestro tercero A de secundaria. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Bien. Perfecto. Bien, profesor, bien. Profesor, Profe. Perfecto. Entonces vamos profesor, empezando. Entonces, sí, diga. Free dentro de un rato está entrando porque su internet está lento. Perfecto, perfecto. Ahí la vamos a dejar entrar. Bien, chicos. Entonces, vamos a hablar acerca de un personaje que me está mirando atrás, ahí de mala manera, ¿ya? Ya vamos a saber quién es ese personaje dentro de un momento, ¿ya? Pero antes vamos a terminar nuestro tema acerca de las reformas borbónicas de manera muy rápida, haciendo un resumen, tanto del video como de las cosas que hemos visto en este momento. Vamos a compartir pantalla entonces con la parte de resumen de lo que es las reformas borbónicas, ¿no? Las reformas que se implantaron en el siglo XVIII por intermedio del monarca español Carlos III, que influenciaron en todas las colonias americanas, especialmente en nuestro territorio peruano, ¿no? El virreinato del Perú. Vamos entonces a poner la pantalla correspondiente. Y ahí podemos ver, ¿no? Tenemos aquí las reformas borbónicas. Fueron políticas, económicas, sociales y culturales. Las políticas, bueno, se establecieron las intendencias, se hicieron nuevos virreinatos, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Río de la Plata, se formó el primer ejército profesional, o sea, ya no estamos hablando de ejército que simplemente se levantaban gente, sino estamos hablando de un ejército profesional formado por capitanes y entrenado para poder hacer las acciones militares que sean convenientes. También lo que hubo es la reforma de la iglesia con la expulsión de la orden de los jesuitas, ¿no? Y la toma por parte del Estado de los centros educativos que estaban con esta congregación, ¿no? Entre ellos el Convictorio de San Carlos, que sería el famoso nido de precursores de la independencia. En la parte económica hubo reformas fiscales, lo cual significa que había impuestos que se aumentaron, impuestos que se agregaron a toda la lista de impuestos que gravaban a toda la actividad económica de ese tiempo, entre ellos el impuesto a la alcabala, que es el impuesto general a las ventas, como lo decimos ahora, ¿no? El impuesto a alcabala gravaba todas las ventas y lo subieron del 3 al 6%. Libre comercio, ya no solamente España, sino Inglaterra, a través del navío de permiso y otras potencias, fueron autorizadas a poder hacer comercio con nuestro territorio. Y se fortalecieron y regularon las actividades económicas, ¿no? O sea, se hizo más exigente el tema productivo, sobre todo en las mitas, ¿no? Que eran los trabajos que hacía la población indígena a favor del Estado, que en este caso era el virreinato, ¿no? Sobre todo la minería. Entonces, esa exigencia de producción para poder enviar recursos a España hizo que también toda nuestra población autóctona se rebelara contra el gobierno español. En la parte social, obviamente el tema del distanciamiento entre criollos y peninsulares también fue importante porque se alejó totalmente a los criollos de de todo lo que era gobernar instituciones públicas, ¿no? De todo el aparato estatal, no criollos, solamente españoles puros, peninsulares se llama eso, ¿no? Entonces los criollos también, que eran los nacidos en el Perú, pero hijos de españoles, también se rebelaron porque pensaron que los estaban poniendo de lado de todo lo que era la administración. Entonces ellos también comenzaron a tenerle fastidio al dominio español, ¿no? El crecimiento de las clases bajas urbanas, ¿no? Comenzando ya un proceso en que las ciudades que después serán importantes van a comenzar a crecer. En la parte cultural, la educación, como decíamos, va a mano del Estado. Hubo también expediciones científicas que fueron, estuvo la expedición francesa de la Condamine, por ejemplo, y otros científicos que vinieron al Perú para poder ayudar un poco a conocer lo que era el Perú, los recursos naturales que teníamos y la mejor manera de poder extraerlos, ¿no? Bueno, con estos cambios, estas reformas borbónicas tuvieron pues una consecuencia, ¿no? ¿Qué consecuencias tuvieron estas reformas borbónicas? Ahí tenemos en la parte económica, se amplió la carga tributaria, lo cual significa si más impuestos pago, la gente comienza a molestarse, la gente comienza
a pensar qué está pasando y comienza a rebelarse, ¿no? Esto fue, por ejemplo, una de las rebeliones indígenas fue fundamental, porque los indígenas tenían que pagar más impuestos, trabajar más, y eso pues hizo que la gente se rebelara, ¿no? Decayeron los puertos del Callao, que antes era el gran puerto del Perú, y ahora había varios puertos, había Buenos Aires, había Valparaíso, había otros puertos que comenzaron a tener importancia, y ahí el Callao pues llevó a menos. Y también la gente del Callao, la gente de Lima comenzó a estar disgustada con estas medidas venidas de afuera, venidas de España, ¿no? Se debilita el virreinato peruano. Antes el virreinato peruano era todo América, ahora el virreinato peruano es una pequeña región en comparación con Granada, en comparación con el virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y nos quitaron todo lo que era Bolivia, el Alto Perú, Potosí, las minas de plata, todo eso nos lo quitaron para dárselo al virreinato de Buenos Aires, y eso hizo pues que el virreinato del Perú quedara reducido y por lo tanto con menos recursos, ¿no? En la parte social, obviamente, se generó resistencia, muchas hechas violentas, como la rebelión de Don Túpac Amaru II y otras rebeliones que hubieron en esa época, ¿no? Aparte que el tema de oprimir a las poblaciones tanto indígena como mestiza, ya habíamos hablado de los mestizos, ¿no? Los mulatos, los zambos y todas las razas que se formaron gracias a que España no hubo, digamos, la segregación que hubo en Inglaterra, por ejemplo, con los pieles rojas, sino que acá el español se unió a las poblaciones locales o incluso también a la población venida de África, ¿no? También el español no tuvo reticencia en unirse, ¿no? Y por último, la parte eclesiástica, decae la cultura, porque justo los jesuitas eran la gente más preparada que había en ese tiempo. Los jesuitas eran una congregación de gente que tomaban de universidad, de gente que tomaban de las más altas clases, para poder enseñar, también regentar los colegios que tenían los jesuitas, llevar las misiones con los indígenas, son gente que tenía dominio de muchas lenguas, etcétera, y cuando ellos los expulsan, pues expulsan a gente valiosa, gente que estaba en sus manos la cultura, y la cultura va a decaer en ese momento, ¿no? Y es más, se los ganaron también de enemigos a los jesuitas. Hubo un jesuita que se llamaba Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, que es una tarea que les he dejado, que escribe una carta importante, carta a los españoles americanos, ¿no? En la cual indica que propone de que se rebelen pues contra el dominio español, ¿ya? Esto en resumen con el tema de las reformas borbónicas, y ahora entramos al tema de una de las consecuencias mayores que han producido la reforma borbónica, que son las rebeliones indígenas. En el siglo XVIII ha habido dos rebeliones que son el tema de nuestra próximo PPT, ¿ya? Vamos a comenzar. Ahí hay un cuestionario que les he dejado para que puedan verlo en las tareas. Yo lo he subido al sitio web, así que en cualquier momento pueden contestarlo y llevar la tarea correspondiente, ¿ya? Vamos a dejar de compartir pantalla para verlos, a ver cómo están, chicos, a ver. Muy bien, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora las rebeliones indígenas, y ahí vamos a ver quién es este señor que me está mirando con esa cara de malo ahorita. Si voy a hablar de ti, no te preocupes, ahorita hablamos, no te preocupes, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver quién es ese señor, y vamos a compartir la pantalla correspondiente para poder hablar de él, ¿ya? Entonces, aquí vamos a la sesión número 2 de esta parte acerca de la emancipación nacional, que es sobre las conspiraciones y levantamientos en el siglo XVIII, ¿ya? Esta parte tiene que ver, obviamente, con la competencia de construir interpretaciones históricas, la competencia del curso de historia, ¿no? Vamos a ver primero a un señor que no es muy conocido, pero su rebelión duró un montón, ¿ya? A pesar que no era conocido. Este señor se llama Juan Santos Atahualpa, que es el que ustedes ven acá a continuación. ¿Quién era este señor Juan Santos Atahualpa? ¿Alguien sabe? Profesor, ¿es el que al final lo mataron, el que ofreció los cuartos de oro y de plata? No, ese es otro Atahualpa. Ese es el Atahualpa que nosotros conocemos, ese que Pizarro pues lo mandó matar. Este señor se llama Juan Santos Atahualpa, que decía que era descendiente de ese que mencionas, Nurit, ¿no? Este Juan Santos Atahualpa se levantó en la selva, ¿no? Un tipo bastante sui generis era Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa decía que era descendiente de los indígenas, pero el hombre era un genio, se sabía 6 idiomas, ¿no? Sabía latín, sabía español, sabía quechua, sabía lenguas indígenas y hasta sabía lenguas africanas, porque decía que él estuvo un tiempo en el África cuando era joven, que lo llevaron allá los españoles. Se educó, como todos los caciques de la época, la alta nobleza indígena se educaba en los colegios del Cusco y allí recibía la formación de los jesuitas, ¿no? O sea que era un hombre muy instruido,
y a la vez con carácter, con determinación, y escogió a las tribus ayánicas, a las tribus shipigas, a las tribus de la selva central, para que sean la gente que los apoyara. Y lo apoyaron, ¿no? Y como era la selva central, era dificilísimo. Ya ustedes ven aquí, en este mapa, que estoy señalando acá con el cursor, vamos a ponerlo en grandecito para que ustedes lo vean mejor. Miren. Entonces acá tenemos, como pueden ver, acá con el cursor láser, todo el ámbito de la rebelión de Juan Santos Atahualpa, que tomó los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín, incluso la zona selvática de Cusco un poco, también la zona selvática de Ayacucho, ¿ya? Y fue bien difícil para los virreyes de aquel tiempo enfrentarse a ellos, ¿no? Aquí pueden ver él mayormente atacaba las misiones de los franciscanos que estaban en la selva, más que atacarlas, bueno, las tomaba, iban con sus indígenas, ¿no? Y tomaba a la gente que ellos adiestraban para sus ejércitos, ¿no? Dos virreyes trataron de combatir lo que es este señor, Juan Antonio de Mendoza, el marqués de Villagarcía, y José Antonio Manso de Velasco, el conde de Superunda. Este José Antonio Manso de Velasco había sido capitán general en Chile y tenía experiencia en el manejo de los araucanos, ¿no? O sea, tenía experiencia en guerra contra indígenas. Sin embargo, tampoco pudieron enfrentarlo. Se fueron al Ceja de Selva con ejércitos. Juan Santos Atahualpa hizo una guerra de guerrillas, o sea, que de emboscadas a los ejércitos, y era bien difícil capturarlo. Es más, los españoles hicieron un fuerte en la selva que se llama el Fuerte Quimiri. Este Fuerte Quimiri era un fuerte en la selva central que pusieron los españoles para poder tener bases ahí, para poder atacar, y lo dejaron con 60 hombres, y pues Juan Santos Atahualpa llegó, lo emboscó y lo destruyó. Nunca pudieron derrotarlo, nunca. Este señor en 1756 misteriosamente desapareció. Desapareció el mapa, no se sabe qué pasó con él. Algunas tesis históricas dicen que murió traicionado, o sea, alguien lo traicionó y lo ejecutó, lo envenenó. Otros dicen que se perdió en la selva y se fue a otro lado, etc. Hay muchas versiones, pero lo cierto es que desde 1756 no se sabe nada de Juan Santos Atahualpa, y esto dio lugar a muchísimas leyendas. Sí, caballero, me han levantado la mano, cuéntenme. Profesor, disculpe, una pequeña duda, ¿por qué no lo pudieron derrotar? Ya, lo que pasa es que si ustedes van un poco a Ceja de Selva, es una zona boscosa, es una zona pantanosa, es una zona que es difícil para un ejército organizado, como el de los españoles, que estaba entrenado para guerras en llanura, para guerra a campo abierto, y a ese tipo de guerras. Uno iba de uno en uno, ¿no? Y cuando iba de uno en uno era fácil de emboscarse metidos entre los árboles con barcos, con flechas, ¿no? Con armas tradicionales, ¿no? O también el hecho de que una táctica que se usó en la guerra de Vietnam, ¿no? La gente iba por camino pantanoso, entonces cuando uno va por camino pantanoso está frenado, no camina rápido, y desde ahí también era blanco de flechas automáticamente, ¿no? Por eso es que fue bien difícil capturarlo a Atahualpa y nunca lo hicieron, nunca lo pudieron derrotar. Esa rebelión duró más de 13 años, desde 1742 hasta 1756, como pueden ver ahí en ¿Por qué duró 13 años? La rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ahí les estoy dejando un poquito la historia de Juan Santos, ¿no? Estudió en el Colegio de Caciques San Francisco del Cusco, como cualquier jefe de los ayllus indígenas, ¿no? En 1742 se rebela y lo siguen pues todos los nativos de la selva central, los ayánicas, chipivos, piros, chiriminques, de esa zona. El virrey Villagarcía no pudo derrotarlo. El virrey conde de Superunda, experto en guerra contra indígenas, tampoco pudo superarlo, ¿no? Organizó un territorio y avanzó hacia Jauja. O sea, tenía miedo que si avanzaba a Jauja y la tomaba, después de Jauja seguía ¿qué? ¿Qué seguía después de Jauja? Lima, ¿no? Y toda la gente indígena se iba a plegar a él porque iban a saber que hay gente que tenía la posibilidad de rebelarse contra el dominio español, y pues iba a ser la debacle del virreinato, ¿no? Pero afortunadamente para los españoles desapareció misteriosamente en 1756 y no se supo nada de él. Se armaron muchas leyendas, muchos se levantaron diciendo que eran sucesores o eran gente, o incluso se hacían pasar por el mismo Juan Santos para poder sublevarse, pero desapareció. ¿Ah? Bien,
Y el siguiente personaje, ya voy a hablar de ti, sí, ya sé, ya voy a hablar de ti, pues. Este personaje que está atrás mío no es nada más y nada menos que este señor que está acá. ¿Quién? Don José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II. ¿Ya? ¿Por qué es más famoso Túpac Amaru que Juan Santos Atahualpa? De repente Juan Santos Atahualpa no sabían quién era, pero Túpac Amaru seguro que lo sabe. Fue el que se rebeló contra los españoles. Ya, y Juan Santos también se rebeló contra los españoles. Profe era famoso por el tipo de muerte que le iban a dar. Bueno, es cierto, el uno desapareció misteriosamente, no pudieron agarrarlo siquiera, y el otro pues sí le hicieron de todo, ¿no? Pero aparte... le hacían cualquier cosa, pero no moría, al final lo tuvieron que descuartizar. Exacto, esos son esos detalles. Pero aparte está el hecho de que Juan Santos Atahualpa estuvo en una zona de ceja de selva, ¿no? Que a los españoles medio que les interesaba, medio que no, siempre han tenido la selva medio abandonada. En cambio, José Gabriel Condorcanqui sitió Cusco, o sea, estuvo en una zona más amplia, en una zona en la cual el dominio español era más fuerte, y sin embargo, Gabriel Condorcanqui derrotó tropas españolas, ya después fue derrotado, pero los puso en jaque en varias oportunidades, ¿no? Por eso es más famoso, o sea, una rebelión que tuvo más luces, porque se fue a sitios más importantes, Cusco, el Alto Perú, ¿no? Que eran más importantes para la corona española. Bien, acá les he hecho un resumen, ¿ya? Pero vamos a ir contándolo poco a poco. Acá tenemos, por ejemplo, la rebelión de Túpac Amaru, estuvo inspirada en ideas de justicia, anhelos de libertad para los oprimidos. Más que todo, el hecho que las reformas borbónicas hicieron que los impuestos gravaran mucho a la población indígena. Y eso afectó directamente a los dominios de José Gabriel Condorcanqui. Al contrario de Juan Santos Atahualpa, que parece, o sea, él era un cacique, pero él decía que era sucesor de Atahualpa, pero no estaba muy claro. José Gabriel Condorcanqui sí era un auténtico descendiente de los incas, sí, era un noble indígena, ¿no? Túpac Amaru II descendía de la panaca de Huayna Cápac. Ustedes saben qué es panaca, ¿no? ¿Qué es panaca? Familia, descendencia. ¿Familia de quién? Obviamente, si te reclamaba un título era porque era familia de un inca, ¿no? La panaca era el ayllu, era la familia. Ustedes acuérdense que el ayllu era la organización familiar del Tahuantinsuyo, ¿no? El ayllu era una familia que se llama extendida, ¿no? No solamente papá, hijo, sino papá, hijo, abuelo, cuñado, nieto, sobrino, todo lo que tú quieras se metía en el ayllu. El ayllu que era de parientes del Inca o de incas pasados se llamaba panaca. Y Túpac Amaru descendía de la panaca de Huayna Cápac, o sea que era descendiente directo de los incas. Él sí, ¿no? Y como noble se educó también en el colegio de los jesuitas del Cusco. Otra razón para decir que Túpac Amaru era una persona instruida, ¿no? Este Túpac Amaru era cacique de Pampamarca, Surimana y Tungazuca, o sea, era cacique de 3 ciudades, o sea que era una persona de cierta importancia, ¿no? Dentro de todo lo que eran los jefes indígenas de aquel tiempo, ¿no? Se casó con Micaela Bastidas, ¿no? En Surimana, todavía se conserva la catedral, la ciudad donde ellos se casaron, ¿no? Donde se casaron Micaela con Túpac Amaru, y hicieron una pareja muy bonita, 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, se llevaron muy bien. No crean que Micaela Bastida era una mujer de esas que dice, sí señor, a todos. No, olvídense. Micaela tenía un carácter y un empuje que hizo que su esposo pudiera tomar parte de la rebelión, lo apoyó muchísimo y también le dijo su vida también. ¿Ah? Ahorita vamos a ver en la campaña lo que le dijo Micaela Bastida, no era ninguna calladita. Siempre dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran, ¿qué cosa? ¿Madre? ¿Mujer? Una gran mujer, así es, ¿ya? Bien, el 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru captura al señor Arriaga, ¿no? Este señor Arriaga era el corregidor. En ese tiempo, el gobernante de una región se llamaba corregidor. Y este corregidor normalmente era una persona corrupta que tomaba excesos, cobraba impuestos de más, etcétera, etcétera, ¿no? Y Túpac Amaru lo apresa en compañía de gente de su entorno que lo ayudaba y lo hace ejecutar
en tinta, ¿no? Lo ejecuta al señor Arriaga. Y la ejecución, ¿no? Ya hizo mostrar de que lo que quería Túpac Amaru era rebelarse contra las injusticias del dominio español, ¿no? Fue un ejército a poder sofocar esa rebelión, pero el 17 de noviembre de 1780, a pocos días de lo que ocurrió, ese ejército venido del Cusco fue derrotado por Túpac Amaru en la batalla de Sangarará. En ese momento, ejércitos venidos del Cusco han perdido ante un jefe indígena y ante su gente. Entonces, en ese momento, Micaela Bastida le dijo a Túpac Amaru, es el momento, sitiemos Cusco y tomémoslo. Y tomando Cusco vamos a tener el apoyo de toda la gente porque va a haber nuestra fuerza. ¿Y qué creen que hizo Túpac Amaru? Como todo esposo inteligente, no le hizo caso a la esposa. Y se fue, dijo, no, vamos a buscar gente en el Alto Perú. Y se fue haciendo todo un tour hacia Puno, hacia otras zonas, y después regresó al Cusco. ¿Cuándo regresó al Cusco? En enero de 1781, ya el Cusco estaba fortificado por tropas que había mandado el visitador enviado por Carlos III. En esa época, para colmo de males, estaba el virrey Jauregui, pero Carlos III envió un visitador, o sea, alguien de su entorno, del rey, para verificar que las reformas borbónicas estuvieran haciéndose. Y cuando llegó José Antonio de Areche y comenzó a reformar y hacer una serie de cosas, se enteró de lo de Túpac Amaru e inmediatamente envió un contingente realista hacia el Cusco. Obviamente, mientras trataba de tomar algún dominio, de poder convencer a los indígenas de la zona Aymara, de la zona de Puno, para que pudieran ayudarlo, ya las tropas llegaron, fortificaron el Cusco, y cuando las atacó Túpac Amaru, ya no pudo tomarla. Túpac Amaru después regresa del sitio y lo derrotan los españoles. Entonces, al derrotarlo los españoles, pues Túpac Amaru huye y es apresado en Langui con la traición de uno de los suyos, porque en ese momento algunos traicionaban a su jefe, ¿no? Es importante saber de que cuando lo derrotaron a Túpac Amaru en la batalla de Checacupe, estaba ahí junto con los realistas, uno que iba a ser prócer de la independencia y también cacique indígena, que se llamaba Mateo Pumacahua. ¿Se acuerdan ese nombrecito? Mateo Pumacahua. Él fue general en el ejército realista, por eso le nombran el brigadier Pumacahua, porque era jefe de un general de una brigada. Este brigadier Pumacahua actuó a favor de los realistas, se llamó a toda su gente y toda su gente pudo ser más que los que estaban a favor de Túpac Amaru, y con eso lo derrotó. Fueron apresados en Langui junto con toda su familia y expuestos en Cusco a una ejecución horrorosa, ¿no? Que todo eso sí le llama la atención a todos, porque hay el problema de Romualdo y una serie de historias sobre esa ejecución. ¿Qué saben de la ejecución? A ver, uno que me diga, a ver, cómo ha sido la ejecución de la familia de Túpac Amaru, a ver. A Túpac Amaru lo amarraron, o sea, sus piernas y sus brazos los amarraron a caballos para que avanzaran y ahí los descuartizaron. Creo que a Micaela le cortaron la lengua y a sus hijos se lo llevaron a España. Ya. ¿Alguien más? ¿Está bien lo que ha dicho Nurit? Profe, pero cuando le pusieron los caballos, como que él se resistió, ¿no? Porque tuvo mucha fuerza y Ya. pues, por eso. Perfecto. ¿Alguien más? Profesor, también a Túpac Amaru lo intentaron quemar, lo acuchillaban, pero todo eso sobrevivía. O sea, la única manera de matarlo era descuartizarlo. Muy bien, esto fue lo que ocurrió. Ahí ustedes pueden ver solamente en el gráfico, pueden ver exactamente qué fue lo que ocurrió con nuestro querido Túpac Amaru. Obviamente, la crueldad fue la siguiente, porque lo que quería Antonio de Areche, el visitador español de parte de Carlos III, era que la ejecución sea lo más sangrienta y lo más cruel posible para que los indígenas nunca se rebelaran contra el dominio español o los tuvieran asustados para evitar cualquier otro tipo de seguidor de Túpac Amaru II. Entonces lo que hicieron fue, ven a este niñito que está acá, ¿quién creen que es? Es el hijo menor que fue obligado a presenciar la ejecución de su hermano, la ejecución de su padre y la ejecución de su madre y de todos sus amigos, ¿no? Al primero que ejecutaron fue al hijo
al hijo mayor Hipólito, lo ejecutaron acá colgándole, o sea, ahorcándolo, ¿no? ¿Ya? Después de eso, tuvo que ver a su madre. A su madre la trataron de matar con garrote. Ustedes saben que era garrote con lo mismo que lo mataron a Atahualpa, ¿no? O sea, le ponían acá un cuello, una argolla, y esa argolla la iban apretujando más con una especie de tuerca, ¿no? No giraba y eso apretaba. Pero ¿qué pasó? Que Micaela Bastías era muy guapa y tenía un cuellito bien larguito y bien delgadito. Entonces, a la hora que trataban de ajustarlo, no pudieron. ¿Cómo la mataron? Como ven ahí, a punta de golpes y patadas. Delante de su propio hijo. Y después de eso, le tomó el turno a Túpac Amaru. Túpac Amaru lo trataron de descuartizar mediante caballos, pero no pudieron por la fortaleza física de Túpac Amaru. Entonces lo único que hicieron fue decapitarlo, y cada parte del cuerpo de Túpac Amaru y de su gente, la cabeza, por ejemplo, fue al Cusco, una parte a Jauja, otra parte a Tungazuca, para que vean la gente lo que se hacía con los rebeldes. Sí. Profesor, en la imagen solo se ven 2 niños. ¿Dónde está el tercero? El tercero no está en ese momento, no figura en la escena, solamente pusieron al menor para hacer más dramática la escena, pero la verdad es que los dos estuvieron en la ejecución. Y los dos, como dijo Nuri, fueron enviados a España, ¿no? Ustedes saben que el viaje a España, ¿cuánto duraba en ese tiempo? En ese tiempo duraba meses el viaje a España. Y durante el transcurso del viaje murió el segundo hijo de Túpac Amaru por las condiciones del viaje, ¿no? El último hijo, este que ven acá, que está presenciando la escena, sí llegó a España, estuvo un tiempo en prisión, y por las malas condiciones del sitio donde estuvo el hijo de Túpac Amaru, también murió al año más o menos de su llegada a España. Así es como acabó el clan Túpac Amaru. Una forma de muerte heroica, ¿no?, de parte de ellos, porque incluso no querían rebelarse contra el dominio español. La idea era suprimir las injusticias sociales, ¿no? Pero fue más allá, pues. Lamentablemente fue más allá por la terquedad de las fuerzas españolas, y también por nuestro querido Túpac Amaru, que no le escuchó a su esposita. Por eso, moraleja, cuando se casen, escuchen a sus esposas. No dejen de escucharlas. Algo bueno dirán. Algo bueno. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Sí? Les dejo este resumen, de todas maneras, para el PPT correspondiente, este resumen sobre la historia tanto de Juan Santos Atahualpa como de Túpac Amaru. Según ustedes ven ahí, las rebeliones, la de Juan Santos Atahualpa de 1742 a 1756, y la de Túpac Amaru solamente de 1780 a 1781, pero en ese año hizo mucha más bulla que lo que hizo Juan Santos Atahualpa por la zona. Cusco y Puno fueron el escenario de todos los movimientos de Túpac Amaru II. Aparte también porque justo en ese momento llegó José Antonio Areche, el visitador de parte de Carlos III. ¿Ya? Aquí están los virreyes, el virrey Villa García, el conde de Superunda, 2 virreyes contra Juan Santos, contra Túpac Amaru, virrey Agustín de Jauregui, pero él casi no se metió en el tema, sino que fue José Antonio Areche quien tomó las riendas, digamos, de la lucha contra Túpac Amaru. Ha tenido unas consecuencias, sí, se suprimieron los corregimientos, ya nunca más hubo corregidores, sino que se pusieron intendentes, se creó una audiencia del Cusco y se prohibieron leer los comentarios reales para que no surgiera algún otro Túpac Amaru por ahí. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que hayan disfrutado la clase. Ya te hice justicia, José Gabriel, ya te he hablado, pero ya se enteraron también de que tú no le escuchas a tu esposa, así que ya sabes. Bueno, listo, chicos, todo bien, que lo disfruten, estudien, y ya nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos, profesor. Chao, chao. Cuídense. Chao, profesor. Hasta luego, hasta luego. Chao. Profesor. Profe. Un saludo al Facebook. Chao, todos. Chao. Ahí nos han visto. Chao. Profe, cuídense. Gracias. Chao, que le vaya bien. Chao. Perfecto.